Listo, ahora. ¿Cuál fue el reparto que tuvo la película? A ver, el elenco de Mono con Gallinas es una mezcla de varias cosas, porque primero es un elenco grande, había bastantes personajes y teníamos algunos personajes muy puntuales, muy claves que eran actores con experiencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Marta Armaza, Diego Naranjo, Alfredo Espinosa, que eran actores que ya tenían mucho recorrido. Por el lado de Ecuador. Por el lado de Perú trajimos a los actores peruanos y eran actores con muchísima experiencia. Tanto Bruno Dar como Pietro Civile como Melanie Urbina, actores que en Perú habían hecho 10 o más películas y vinieron a hacer la película acá con nosotros. Y todo este conjunto de actores con experiencia de alguna manera iba de la mano de un grupo de actores jóvenes que estaban recién saliendo, que estaban recién empezando, bueno, un poco completaron el resto del elenco. Y el caso muy particular de René Pastor, que es el protagonista de la película, porque él fue su primera película. Él fue la primera vez que tuvo una experiencia en la actuación. Había hecho un pequeño corto antes, pero esta fue la primera vez que hizo una película. Después de eso hizo un par más y luego se dedicó a la producción. Se pasó a detrás de cámaras de alguna manera y ahora todavía trabaja en temas de producción de televisión sobre todo. Ok. ¿Cuál fue el costo de la película aproximadamente y cómo se obtuvo el dinero? A ver, la película terminó costando aproximadamente $600,000. Y este fue un proceso de 5 años de trabajo, de ir buscando financiamiento. Fue una coproducción con Argentina, recibimos parte de fondos de allá y ganamos varios fondos de producción, de desarrollo, de producción, de postproducción y de distribución aquí en Ecuador, de los fondos públicos, en ese momento del Consejo del Cine. Aparte de eso tuvo los fondos de Ibermedia y una parte también de fondos públicos, de fondos privados, perdón, que completaron de alguna manera el financiamiento. Y esa película hicimos un experimento con algunas personas del equipo en el cual de alguna manera les dimos participación en la película. Entonces, digamos, se les pagaba una parte cuando se les pudo pagar y el resto cuando se estrenó y se les completó, digamos, la paga. Entonces, así de esa manera pudimos financiarnos hasta poder hacer la película. Bien. Listo. ¿Qué equipos utilizaron en el proyecto? ¿Qué cámaras? Fíjate que en ese momento nosotros filmamos la película en el 2010 y ese momento era el boom de las DSLRs, eran las cámaras de fotos, y nosotros filmamos con una Canon 7D, que es una cámara de fotos, pero que tenía una adaptación de fábrica para poder poner lentes de cine. Y lo que trabajamos fue con una súper buena óptica de unos lentes de cine, de cámaras de cine, digamos, y grabando la película en Full HD en una cámara de fotografía. Y en ese momento esa era la mejor opción que teníamos por varias razones. Digamos, ya había la red, había algunas otras cámaras, nada que ver con lo que hay ahora, no había 4K, no había ni 2K, se grababa en Full HD, pero por las condiciones del rodaje, por el tema de trabajar en la selva con humedad hicimos algunas pruebas y definimos que esa era la mejor cámara. Entonces trabajamos con una Canon 7D. ¿Cómo se desarrolló y se escogió el casting? El casting se seleccionó de varias formas. En algunos casos yo mientras escribía el guión ya tenía en mente algunos actores con los que yo quería trabajar, o que yo ya había escrito el personaje pensando un poco en tú vas a hacerlo. Y ese fue el caso de algunos casos, de algunos personajes muy puntuales. En el caso de los actores peruanos, yo sí viajé al Perú en la época de desarrollo bueno, primero vi mucho cine peruano y traté de como de empaparme de los actores que había allá, y luego fui y seleccioné a varios que me gustaban y les hice algunas pruebas y de ahí seleccioné los actores peruanos. Y el resto de actores jóvenes, sobre todo acá en Ecuador, que participaron en la película, pasaron por un largo proceso de casting, de hacer varias pruebas, hicimos varias convocatorias y digamos eran chicos que estaban interesados y que estaban estudiando o simplemente habían tenido alguna experiencia y asistieron al casting. Oh, okay. Listo. ¿Cómo se desarrolla el rodaje? Aunque ya nos explicó un poco, pero un poquito más detallado. A ver, el rodaje se hizo en 6 semanas y media, más o menos, en total, y de las cuales fueron 2 semanas, alrededor de 2 semanas en Quito y 4 semanas en la selva, más o menos, en promedio. Y fue un rodaje bastante divertido porque la pasamos muy bien, tuvo complicaciones como en todo rodaje, pero la verdad es que se hizo un muy buen trabajo de preproducción
y eso minimizó de alguna manera los problemas que podíamos tener en el rodaje. Entonces fue un rodaje al cual yo le tengo mucho cariño y creo que toda la gente que participó en la película lo recuerda con mucho cariño. Entonces fue un rodaje bastante tranquilo, digamos, nunca tuvimos mayores demoras ni mayores complicaciones, a pesar de trabajar, por ejemplo, en la selva con el clima que te cambia, con la lluvia, que algún momento nos retrasó, nos generó algún problema, pero en general funcionó bastante bien.